En un pequeño claro, en medio de un bosque, vivía un joven pando. Blanco y negro era él, muy peludo, con orejas redondas y una suave cola blanca. Y era un poco gordito, pero solo un poco. El pando vivía solo en su claro, y tenía todo lo que él necesitaba. Había un riachuelo muy delgadito que terminaba en un pequeño lago, y que aún así tenía muchos peces deliciosos. Además, habían árboles de bambú y un montículo de rocas que formaban una pequeña cueva donde él dormía. En los días calurosos, al joven pando le gustaba tumbarse al sol, a la orilla del pequeño lago. Disfrutaba pasear por los alrededores de su cueva, comer las hojas de los bambús, pescar en el lago y jugar con las hojas caídas de los árboles. El pando era feliz en su hogar. Un día, el pando se dedicaba a holgazanear estirado encima de su cueva cuando de pronto escuchó un ruido extraño. Era una voz que él jamás había oído. Rápidamente rodó sobre sí mismo y se ocultó detrás de su cueva. El pando escuchaba atentamente, intentando descubrir qué sucedía, pero sin salir de su escondite. Oyó como alguien caminaba a la orilla de su lago. Se convenció de que lo mejor sería quedarse oculto y esperar a que el desconocido se fuera. ¡Oh! ¿Pero qué veo? ¡Ñam, ñam! ¡Aquí hay pescados! Esto hizo que el pando moviera sus orejas. Él había pescado en la mañana y había dejado secar al sol a 3 hermosos y grandes peces. Al pando le gustaba comer sus peces en la tarde, mientras se relajaba viendo el atardecer. Lo que no le gustaba era que otros se comieran su comida. En ese instante, algo cayó a su lado. Era una cabeza de pescado. Lo reconoció al instante. Era el gran pez colorado que había pescado en la mañana. Lo recordaba claramente porque le costó mucho atraparlo y tenía muchísimas ganas de comérselo. Están deliciosos, realmente deliciosos. Ahora me comeré este hermoso pescadito de color azul. No, dijo el pando para sus adentros, eso sí que no. No permitiría que se comieran sus pescados. El pando se armó de valor y se preparó para salir. Se puso a 4 patas e intentó erizar su pelo, aunque no lo logró. Finalmente, salió corriendo de su escondite hacia donde estaba el desconocido. ¡Oye tú! ¡Detente! Sin embargo, cuando vio al desconocido, o mejor dicho, a la desconocida, se detuvo en seco. Era una cocodrila. El pando se quedó paralizado por un momento. La cocodrila tenía el pescado azul en su boca y terminó de comérselo dando un gran mordisco, y se giró lentamente hacia el pando. Ambos se miraron por un momento. La cocodrila tenía una gran boca llena de filosos dientes y una larga cola que se movía suavemente. Era alta y esbelta. Estaba erguida sobre sus patas traseras y miraba atentamente al pando. Sus ojos eran oscuros y brillantes, grandes y hermosos. El pando se recuperó de la sorpresa lentamente y se acercó un poco más a la cocodrila. Bueno, esos son mis pescados. La cocodrila no contestó, solo miró atentamente al pando e incluso abrió un poco más sus ojos. El pando esperó. No se le ocurría qué más decir. ¿Así? Pues tus pescados están muy deliciosos. A la cocodrila le encantaban los peces, pero ella no sabía pescar. Peor aún, no sabía nadar, y eso la avergonzaba muchísimo. Y cuéntame, ¿cómo los conseguiste? Bueno, pues los conseguí pescando. La cocodrila lo miró. Para ella estaba claro que el pando no era muy listo. Es obvio que los pescaste, tontito. Lo que pregunto es, ¿cómo lo hiciste? La cocodrila tenía unos ojos hermosos, pero también tenía una mueca burlona. Es más, el pando sospechaba que ella era bastante bromista. Es muy sencillo. Solo entré al lago y los atrapé. El pando se acercó y recogió el último pescado que quedaba. Era el más pequeño que había capturado. Sin decir nada, se lo comió rápidamente. La cocodrila lo miraba fijamente.
tal vez demasiado fijamente, porque lo estaba poniendo nervioso. Luego de comer, el pando se acercó a la orilla del lago y se sentó sobre sus patas traseras. Miró a Cocodrila y le señaló el lago. Si aún tienes hambre, el lago está lleno de peces. Puedes capturar todos los que tú quieras. La cocodrila no sabía nadar. Ella sabía muy bien que no sería capaz de capturar ningún pez. Pero ese pando estaba ahí bien sentadote, mirándola, como retándola a que pescara algo. Ese pando, que era todo rechoncho y gordinflón, pensaba que ella no podría. La cocodrila se acercó al lago y sintió un leve escalofrío al pisar el agua. Miró al pando. Este la miraba distraídamente mientras jugueteaba con un pedazo de bambú en sus manos. La cocodrila se molestó. Ese tonto aprendería que ella podía pescar sin necesidad de nadar. Solo necesitaba que algún pez se acercara un poco. Se movió suavemente por la orilla del lago mirando atentamente. Sí, habían peces, pero eran pequeñitos, nada que ver con los enormes peces que había capturado el pando. Si se comía a esos pececitos, se quedaría con hambre y lo más probable era que ese gordinflón se burlara de ella. En ese momento, vio a un pez de tamaño regular que nadaba despreocupadamente por la orilla. Esta era la oportunidad de Cocodrila. Solo tenía que acercarse muy despacio y atraparlo de una mordida. El pando miraba cómo Cocodrila se movía suavemente por la orilla. ¿Qué estará haciendo?, se preguntó. Si no entraba al fondo del lago, no podría capturar nada. Solo los peces más pequeños estaban en la orilla. El pando levantó la mirada al cielo. Era tarde y ya faltaba muy poco para que anocheciera. En ese instante, escuchó un fuerte ¡paf! La cocodrila estaba en el agua y se sacudía desesperadamente. El pez que quería atrapar se había acercado un poco más a ella, pero al intentar morderlo, había resbalado con las piedras mojadas y terminó cayendo en la parte más honda del lago. La cocodrila se asustó. Ella no sabía nadar. 1000 cosas pasaron por su mente, pero en ese instante sintió que alguien la tocaba en el brazo. Era el pando, que había ido a ayudarla. Sin embargo, en su desesperación, la cocodrila trató de trepar encima del pando, sacudiéndose y haciendo que él se hundiera un poco más. Ambos estaban en la parte más profunda y la cocodrila empezaba a gritar: ¡Ayuda, ayuda! ¡Me ahogo! ¡No sé nadar! ¡No sé nadar!, mientras trepaba desesperadamente encima del pando. El pobre pando trataba de mantenerse a flote, pero no podía porque la cocodrila no dejaba de moverse y sacudirse. Finalmente, la cocodrila se agarró firmemente de la espalda del pando y este pudo regresar a la orilla. ¿Por qué no me dijiste que no sabías nadar? ¿Y si nos ahogamos? ¿Y si te ahogabas? La cocodrila no dijo nada. Aún estaba un poco asustada. Una ráfaga de viento corrió cerca de ella y la hizo estremecer de frío. El pando la vio temblar. Si la dejaba así, se resfriaría. Se acercó a ella y la tomó suavemente de la mano. La cocodrila lo miró, y el pando suavemente empezó a llevarla hacia las rocas donde estaba su cueva. Entra a la cueva, así no tendrás tanto frío. Voy a pescar algo para que comamos. Espérame. La cocodrila entró en la cueva, la cual era muy pequeña, pero la cubría del viento y ya no sintió tanto frío. Al mirar hacia el lago, vio como el pando se sumergía ágilmente, y unos instantes después emergía con 2 peces. Cuando se le acercó, a la cocodrila le dio uno de estos peces y finalmente el pando se sentó fuera de la cueva. Al mirarlo, la cocodrila notó que a pesar del pelaje, el pando temblaba ligeramente. Dime por qué entraste al agua si no sabías nadar. La cocodrila continuó en silencio. Se sentía muy avergonzada por lo que había pasado, y si no hubiera estado el pando, ella se podría haber ahogado. No saber nadar había sido algo que la había acomplejado toda su vida. Bueno, es que me da vergüenza decirlo. ¿Y por qué te avergüenza? La cocodrila se quedó mirando fijamente al pando. ¿Pero qué clase de pregunta era esa? ¿Acaso no era evidente por qué se avergonzaba? Era una cocodrila que no sabía nadar. La cocodrila se enfureció. ¿Que por qué me avergüenza?
¿Es que no es obvio? Soy una cocodrila y los cocodrilos pasan más de la mitad de su vida en el agua. Y yo no sé nadar, me da miedo. Hasta los niños nadan mucho mejor que yo. Cada vez que lo he intentado, todos se burlaban de mí. La cocodrila estaba muy exaltada. Sin querer había dicho más cosas de las que debería. Ahora el pando se reiría de ella. Él era un pando y nadaba perfectamente. Y ella, que era una cocodrila, le tenía miedo al agua. El pando la estaba mirando atentamente. No lo entiendo. ¿Por qué alguien se burlaría de ti solo porque no sabes nadar? El solo hecho de que seas una cocodrila no significa que debas saber nadar. Tú eres tú y aprendes a tu propio ritmo. Puedes tener miedo, eso está bien, pero depende de cada uno cuando decide enfrentarse a sus miedos. O al menos eso creo yo. No deberías sentir vergüenza por algo que no sabes hacer. Además, puedes aprender, ¿no? Y si quieres, yo te puedo enseñar. La cocodrila se sorprendió por las palabras del pando. Nadie nunca le había dicho algo así. Aún sentía vergüenza por lo que había pasado y también se avergonzaba por no saber nadar. Pero por primera vez en su vida, se sentía con ganas de aprender a hacerlo. Un pequeño y cálido sentimiento de agradecimiento la llenó por completo. El pando estaba ahí bien sentadote, rascándose despreocupadamente la oreja. Tenía el aspecto de un tonto, pero al verlo, la cocodrila solo podía sonreír. ¿Por qué no prendes una fogata? Así podríamos cocinar los pescados y tendríamos menos frío. ¿Una fogata? Nunca he encendido una fogata, no sé cómo hacerlo. La cocodrila sonrió un poco más. Estaba claro que el rechoncho pando era un tonto, pero eso no era algo malo, y ella le podría enseñar a que sea un poco menos tonto. Oh, muy bien, yo me encargo. Voy a traerme 2 piedras redondas del lago y bastante leña. Pero rápido, rápido. El pando fue a buscar lo que le habían pedido, aunque no de muy buena gana. Los pescados crudos ya eran muy deliciosos y tampoco hacía tanto frío. Pero aún así, el pando trajo las piedras y la leña que le pidieron. La cocodrila se acercó a la leña mientras golpeaba las piedras entre sí haciendo saltar chispas, y de la nada encendió una fogata. Luego le enseñó al pando cómo cocinar los pescados, y aunque al pando le pareció una tontería hacer eso, cuando mordió su pescado bien frito, descubrió que era lo más delicioso que había comido nunca. Incluso se volvió a meter al lago para pescar 2 peces más. Esa noche, el pando y la cocodrila conversaron hasta muy tarde, contándose historias y compartiendo sus recuerdos. Ya es muy tarde, es hora de dormir. Espera, ¿podrías primero contarme un cuento? ¿Sí? Por favor. ¿Un cuento? Bueno, sí sé muchos cuentos. Déjame pensar. ¿Cuál te podría contar? Ya sé. Te contaré la historia del águila, el zorro y el conejo. A la cocodrila le brillaron los ojos. Ella amaba los cuentos, le fascinaban. Rápidamente se acurrucó en la cueva mientras el pando echaba más leña al fuego. Luego, tranquilamente el pando se sentó cerca de la cocodrila y comenzó su historia. Hace algún tiempo, en un bosque muy lejos de aquí, vivían un águila, un zorro y un conejo.